Pues muy buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a abordar un tema muy importante como es el tema de las auditorías de ciberseguridad, las auditorías de seguridad que, bueno, pues hace unos años, hace 8 o 10 años, pues prácticamente nadie hacía auditorías de seguridad y en estos últimos tiempos, debido, por supuesto, pues a que cada vez hay más brechas de seguridad, es algo que poco a poco vamos interiorizando en las organizaciones. Nos vamos a centrar en una metodología que seguimos en Orbe Seguridad, que es la metodología de PIMESEC, ¿de acuerdo? Vamos a empezar sin más porque tenemos unas cuantas diapositivas, ¿vale? Y vamos a ir bastante rápidos en esta sesión. En principio me presento, la mayoría de los que estáis conectados veo que me conocéis. Soy Daniel Sánchez, ingeniero en informática por la Universidad de Zaragoza, máster universitario en seguridad informática por la UNIR, PD del IES, soy perito informático y judicial desde el año 2000 y soy CISO y director de ciberseguridad dentro de Grupo Orbe. Y ahí tenéis mis datos de contacto. Esta es la agenda que vamos a seguir, ¿de acuerdo? En principio, vamos a definir qué es una auditoría de ciberseguridad. Mencionaremos pues en la ISO 27001 y en el Esquema Nacional de Seguridad qué nos dicen al respecto. Repasaremos los principales estándares y metodologías de auditorías técnicas de seguridad y de pentesting y luego después pasaremos a ver en detalle esta metodología que utilizamos que se llama PIMESEC. Por último, pues bueno, lanzaremos una ronda de preguntas, ¿vale? En cualquier momento, si no por el chat también me podéis ir consultando. Y para los que os quedéis hasta el final, que prometo que voy a ir lo más rápido posible, tengo preparada una sorpresa y un beneficio para todos vosotros, ¿de acuerdo? Así que empezamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es una auditoría de ciberseguridad? Pues bueno, esta es la definición del CCN, del Centro Criptológico Nacional. Es muy similar también a la que aparece en el BOE, en el Esquema Nacional de Seguridad, y nos dice que tiene que ser un proceso sistemático, es decir, no es algo que hagamos un año y luego ya nos olvidamos. Tiene que ser periódico, tiene que ser independiente y documentado. Independiente en una pyme, incluso en una gran empresa. Normalmente la parte de ciberseguridad pues la lleva una persona a veces y gracias. Entonces, si esa persona es la que gestiona la ciberseguridad, difícilmente va a ser independiente, ¿vale? Hay que obtener evidencias de una forma objetiva y esa evaluación tiene que ser, por supuesto, también objetiva, es decir, da igual el auditor que realice la auditoría, que si es una buena metodología, el resultado tiene que ser el mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la ISO 27001? Pues tiene un capítulo donde nos habla de auditorías internas, ¿de acuerdo? A intervalos planificados, es decir, esto hay que planificarlo. Desde los departamentos de IT o de seguridad tenemos que tener claro en qué mes del año vamos a tener una auditoría interna. Lo tenemos que tener, por supuesto, en presupuestos, ¿vale? Y esa auditoría, ¿qué ocurre? Que nos dice que hay que seleccionar los auditores para asegurar, por un lado, la objetividad y la imparcialidad. Claro, difícilmente va a ser imparcial y objetivo si es la misma persona que está gestionando internamente esa parte en este caso, la ciberseguridad. Con lo cual, aunque sea una auditoría interna, que no sea una externa de la empresa que nos certifica, en este caso, la ISO 27001, sí que necesitamos auditores específicos independientes. Por otro lado, la dirección tiene que tener una información de cuáles son esos resultados, ¿vale? De esa auditoría y qué pasos hay que seguir, ¿de acuerdo? Y por último, tiene que haber una documentación, ¿vale? Una documentación que refleje claramente cuáles son las conclusiones de esa auditoría. ¿Qué nos dice el NS? Pues un poco lo mismo, ¿vale? Pues que la persona no puede ser la misma que esté gestionando en el día a día pues esa parte de configuración, ¿vale? Y bueno, también nos habla pues, bueno, de auditorías de caja negra, de caja blanca, también incide la parte de aplicaciones web, etcétera, ¿de acuerdo? Y por supuesto que tiene que estar documentado,
¿vale? O sea, al final inviertes tiempo, inviertes dinero y tiene que haber un resultado en cuanto a documentación y que esa documentación sea eficiente, no sea un tocho de 100 páginas que luego no nos sirve para nada, ¿de acuerdo? En cuanto a los estándares y metodologías principales de auditorías técnicas de seguridad, de pen testing, ¿vale? Pues tenemos OSTTM, ISAF, PTES, NIS 115, OWISAM y OWASP, ¿vale? OWASP, como sabéis, muy enfocado a aplicaciones web, ¿vale? Y como veis, aquí hemos hecho este trabajo de desglosarlo por las áreas que recoge cada uno de ellos. Si veis, por ejemplo, de personas, pues hay algunos que no tratan mucho este tema. De la seguridad física, pues fijaos que casi ninguno nos aborda este tema. O el tema de la información contractual. O el tema de aplicaciones. Y luego, por último, algo muy importante, las métricas. Cuando visitamos habitualmente clientes y nos dicen, sí, me han hecho una auditoría de seguridad y al final, pues bueno, tienen un informe que es texto, que al final las conclusiones les pone alguna no conformidad, pero bueno, si eso mismo lo hace otro auditor, incluso de la misma empresa, pues a lo mejor el resultado podría ser distinto. Entonces, los humanos lo que mejor entendemos es las evaluaciones numéricas. Oye, de 0 a 10, un 10, un 5, un 3. Si hay 5 auditores y los 5 me dan una evaluación entre un 9 y un 10, pues bueno, lo tengo claro cómo estoy, ¿vale? Si me dan entre un 3 y un 4, pues también tengo claro que tengo mucho que mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí que lo recoge PymeSec. PymeSec, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el ofrecer una metodología de auditorías de seguridad que realmente sea abordable para las pymes, que recoja la mayor parte de la superficie de ataque. Es decir, que no nos centremos en algo muy concreto, como una parte de pentesting de, oye, mira, ven con mi portátil, te doy acceso a mi web y a ver si intentas conseguir una clave, por ejemplo, ¿vale? O hacer una denegación de servicio. No, tiene que recoger la mayor parte de superficie de ataque que hoy en día tiene una pyme, ¿vale? Y en segundo lugar, muy importante, tiene que estar limitada en el tiempo para que los costes sean abordables por una pyme. Si estamos diciendo que hay que hacerlo todos los años y todos los años le vamos a decir a una pyme que esta auditoría va a costar 50.000 euros, pues bueno, al final desde dirección nos van a decir que no, por muy bien que esté la auditoría, por mucho que nos descubra, pero no va a ser eficiente y no va a ser razonable, ¿de acuerdo? Porque ese dinero nos lo podemos a lo mejor reservar e invertir en soluciones de protección o en una parte de SOC, ¿vale? Y por último, no se pretende ser exhaustivo en cada una de las fases, sino que al final lo que se trata es de recorrer todas, de darle una visibilidad a la pyme, a la organización, de que puede tener ataques de diversas formas, por distintos vectores, y ser muy eficiente con los controles que se van a auditar, ¿vale? Entramos de lleno en lo que son en las fases que componen esta metodología, ¿vale? Son 12 fases. En primer lugar, tenemos que definir el alcance, ¿vale? Estamos hablando de una sede, de 2 sedes, de auditar un dominio, 2 dominios, ¿de acuerdo? Y eso reflejarlo en un contrato. En segundo lugar, revisar todos los procedimientos y toda la organización que pueda tener respecto a esta materia de seguridad, ¿de acuerdo? Hay organizaciones que, aunque sean pymes, pues a lo mejor tienen una ISO 27001 o tienen el Esquema Nacional de Seguridad porque trabajan con el sector público, pero hay otras que no. Aunque no se tenga nada, como mínimo tendrías que tener un plan director de seguridad que refleje pues algunos procedimientos, o sea, qué haces con las contraseñas, qué haces con las copias de seguridad, cómo acceden las personas a los sistemas, qué métodos de autenticación, etcétera. Entonces, todo esto lo revisamos con una serie de controles. Posteriormente, la tercera fase es la fase de OSINT, de inteligencia en fuentes abiertas, ¿de acuerdo? Que es de las primeras cosas que hacen los ciberdelincuentes, es decir, ¿qué conocemos de esta organización? ¿Vale? Pues cuál es su comité de dirección, el consejo de administración, si están en redes sociales, correos, mucha información que van cogiendo y no nos damos cuenta, y hay muchísima información pública que nos puede ser oro para los ciberdelincuentes. En cuarto lugar, la parte de seguridad física, que hemos visto que muchas metodologías no lo recogían,
¿vale? Muchas veces se nos cae el sistema, pues porque a lo mejor solo tenemos un SAI, porque el sistema de climatización es deficiente, en fin, una serie de controles que hay que revisarlos. En quinto lugar, las redes Wi-Fi, ¿vale? En su día apareció el Wi-Fi y en todas las organizaciones se decía conectividad desde cualquier sitio, mira, nos podemos conectar, traigo mi portátil a la sala de reuniones y mira, sin cables, ideal. ¿Qué ocurre? Que al final hay que tener cuidado porque dependiendo de cómo es esa configuración de las redes Wi-Fi, podemos tener una puerta de entrada a los atacantes, ¿vale? Es verdad que tienen que estar físicamente cerca. En la fase 6 tratamos el tema de fingerprinting, ¿vale? Es decir, en la fase de OSINT es más un footprinting que no dejamos huellas, no interactuamos con los sistemas, ¿vale? Porque es información pública. En la fase de fingerprinting sí que interactuamos con los sistemas, ¿vale? Le preguntamos a un router, a un firewall y vemos si nos da información de los sistemas que hay detrás. En la fase 7 hacemos un análisis de las configuraciones, ¿vale? Si los equipos están bien configurados. En la 8, para mí, la más importante, que es el análisis de vulnerabilidades, ¿vale? Es decir, hacemos un escaneo absolutamente de toda la red de la organización y vemos qué vulnerabilidades tiene, ¿vale? Ese equipamiento que hoy en día ya no son solo portátiles, servidores, teléfonos móviles, tablets. También hay una parte de componentes de IoT, de cámaras, de controles de acceso, de sistemas de climatización que se conectan también a esa red y que pueden tener vulnerabilidades que aprovechan los ciberdelincuentes para atacar. En la fase 9 entramos en la parte de explotación de las vulnerabilidades, que esta fase está limitada. Si encontramos con lo que hemos analizado alguna vulnerabilidad fácil de explotar, pues bueno, la vamos a intentar en ese tiempo limitado y siempre en coordinación con el cliente, ¿vale? Porque lo prioritario aquí es, sobre todo, mantener la parte de operaciones, de productiva, ¿vale? No como ocurre en algunas auditorías de pentesting, que pues por hacer una prueba se cae la red de producción, ¿vale? Eso no puede ocurrir. En la parte 10, pues abordamos el eslabón más débil, que son las personas, ¿vale? La parte de ingeniería social. Y en la 11 consiste en una auditoría web, ¿vale? De la web corporativa de la organización, pues porque muchas veces no somos conscientes de la información que estamos dando a los ciberdelincuentes o información relativa a lo mejor a protección de datos, ¿vale? Y por último, ¿todo esto en qué se tiene que reflejar? Pues en un informe ejecutivo muy importante, porque se va a dirección y ese informe tiene que dejar muy claro qué pasos hay que dar, y por último un informe técnico ya mucho más detallado con lo que se ha realizado en cada una de las fases, ¿de acuerdo? En cuanto a la planificación, pues bueno, hay que establecer una planificación, ¿vale? La idea es que consiguiendo esta metodología la auditoría se haga en menos de 3 semanas, ¿de acuerdo? Y se refleja qué fases implican un desplazamiento on-site en la sede del cliente, ¿vale? O en las sedes, dependiendo del alcance. Pues, por ejemplo, para revisar la seguridad física hay que ir in situ, ¿vale? O para hacer la auditoría de las redes Wi-Fi, ¿de acuerdo? Otras, por ejemplo, como la parte de fingerprinting, pues no es necesario, la parte de inteligencia en fuentes abiertas, ¿de acuerdo? Y con esto hacemos una estimación de la carga de trabajo de cada fase, ¿vale? En la fase de explotación veis que hay pues bastante tiempo dedicado, pero bueno, es ese tiempo, o sea, no se dedica, bueno, evidentemente si estamos 2 semanas con un pentesting con la fase de explotación más en detalle, pues podríamos sacar más información. Pero aquí lo importante sobre todo es lo que nos está sacando el análisis de vulnerabilidades, porque estamos diciendo, oye, mira, este servidor tiene estas vulnerabilidades y está ya publicado el tipo de ataques que te puede realizar un ciberdelincuente. Que sean más o menos complicados, más o menos exhaustivos, pues bueno, los ciberdelincuentes se van a encargar de ello, ¿de acuerdo? Y luego ya entramos con la primera fase, ¿vale? La definición de alcance y documentación contractual. En primer lugar, se establecen los hitos importantes, ¿vale? Desde la firma del contrato, luego cuándo se termina cada una de esas fases por bloques y por último el informe técnico y ejecutivo y la presentación de los resultados. En el contrato, que se refleja también las personas
que forman parte de esta auditoría, ¿vale? Y su disponibilidad. También queda reflejado en cada una de las fases el horario donde se puede actuar, ¿vale? Pues a lo mejor hay alguna fase que la limitación es que solo se puede hacer en fines de semana o festivos o solo fuera del horario laboral de lunes a viernes, ¿vale? Pues eso se queda reflejado en el contrato. Por último también, muy importante, el precio, ¿vale? Pues hay que decir el contrato base, el coste, ¿vale? Dependiendo del alcance que tiene y si, bueno, si va a haber intervenciones fuera de semana, si va a haber más de una ubicación, si va a ser necesario tener una disponibilidad de respuesta ante incidentes, porque a lo mejor el cliente dice, no, es que a lo mejor es de lo que podéis estar haciendo, etcétera, ¿vale? Y luego también, por supuesto, esa parte de alcance que decimos, es decir, estamos hablando de una ubicación, de 2 ubicaciones on-site, de un dominio, 2, 3 dominios, cuántas direcciones IP públicas se quieren auditar en la fase de fingerprinting, etc. La segunda fase ya, ¿vale? Y aquí ya entramos con la parte de controles objetivos, ¿vale? Que hay en cada una de estas fases siguientes, ¿vale? Aquí, ¿qué hacemos? Revisar la documentación que se tiene y establecer una serie de controles en aquellos puntos que son más importantes a la hora de que puedan trasladarse luego en una amenaza real, ¿vale? Entonces, como decimos, esta metodología es independiente del auditor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el primer caso nos dice solicitar informes a auditorías previas de seguridad o de IT. Puntos máximos 1, criterio 1. Nos vamos al criterio 1 y en el criterio 1 si no existe un 0 y si existe un 1, ¿vale? Entonces, da igual el auditor que te la haga, la puntuación va a ser la misma, ¿vale? O, pues bueno, política... formación de campañas y concienciación, al menos una anual. Pues el criterio es el 3, ¿vale? Que hay varios criterios de 3. Pues bueno, si existe o no existe. O el 4, por ejemplo, el 4 nos habla, el 4 lo tenemos en seguridad del entorno de teletrabajo, ¿vale? Sobre todo desde la pandemia, que al final se ha normalizado. ¿Qué ocurre? Que hay muchos ataques que vienen por esas metodologías de forma de conectarse en el teletrabajo. Pues bueno, pues si no hay conexión de VPN, un 0, evidentemente. Si al menos se tiene una VPN, pues un 1. Y si la VPN es con MFA, pues un 2, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto nos va dando puntuaciones, ¿vale? La fase de OSINT, pues ¿qué investigamos? Pues, por ejemplo, los buzones de correo electrónico, ¿vale? Con toda esta parte de inteligencia en fuentes abiertas, es una de las cosas que obtienen los ciberdelincuentes, qué correos tiene la organización y luego investigan si esos correos han tenido alguna fuga en la parte de credenciales, pues porque a lo mejor ese usuario utiliza ese correo electrónico para autenticarse en otro sistema público o en una red social. O ese usuario tiene, aunque sea con otro nombre de usuario, pues acceso a otra serie de aplicaciones o redes sociales que han sido vulneradas y con esa contraseña intentan los ciberdelincuentes acceder a la red corporativa, ¿vale? Se revisan también toda la parte de DNS, etc. Y como veis también, pues se proponen una serie de herramientas para auditar estos controles, ¿de acuerdo? Y no lo he comentado antes, pero bueno, ya veis también que hay una columna de horas donde se hace una estimación para que el auditor pues se ciña más o menos a ese tiempo y la auditoría pues encaje en esos tiempos globales, ¿de acuerdo? Y en ese coste estimado. En la fase de inteligencia de fuentes abiertas, pues vemos este tipo de información, ¿vale? Pues correlamos eventos e información de distintas fuentes y ese tipo de información, pues vemos si puede tener pues una gravedad alta, media o baja, ¿vale? Vemos información de personas, de esa intercomunicación con otros sistemas. Vemos la parte de
de perímetro, ¿vale? Nos da también información de perímetro si le damos información de las IPs. Vemos información de los DNS. Podemos tener pues la web en un servidor, pero claro, es que esa web está conectada, la tenemos en un servidor que la tiene compartida con otros servidores, y esos servidores a lo mejor pues alguno ha podido tener pues bueno, brechas de seguridad porque ha tenido un malware, porque la han atacado y nos está afectando a lo mejor a nuestra reputación, a nuestra IP, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí vemos pues bueno, cómo desde un dominio podemos llegar pues bueno, a todo el tema de direcciones IPs que puede colgar de ese dominio, las relaciones que tienen y servicios incluso donde están físicamente. En cuanto a la seguridad física, ¿vale? La fase 4. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, sobre todo, en primer lugar, el tema de accesos, ¿vale? A la ubicación. Y si hay, bueno, cámaras de vigilancia, si hay sistemas de antiintrusión. Luego ya en el propio CPD, pues lo mismo, chequeamos la parte de acceso, la parte de protección contra incendios, en la parte de suministro de energía, ¿de acuerdo? Pues bueno, por ejemplo aquí pues nos dice cuadros de SAI independientes, ¿vale? SAI 1 y SAI 2, pues es el criterio 5, ¿vale? Pues nos vamos al criterio 5, pues si realmente los tienen independientes o no, ¿vale? O en el 6, por ejemplo, bueno, pues el 6 nos habla de si hay un sistema de extinción automática, ¿vale? Pues bueno, si no existe, si no hay ni en el CPD ni en el edificio, si solo está en el edificio o si está en el CPD, o incluso hay sistemas de armarios que te permiten tener detección y extinción de incendios dentro de los armarios, ¿vale? Pues todo esto lo revisamos, ¿vale? El tema de control de accesos por racks, etcétera. La fase 5, ¿vale? Las redes Wi-Fi, lo mismo, ¿vale? Al final con las redes Wi-Fi ya sabéis que hay muchísimos ataques, hay aplicaciones que ayudan a tener visibilidad de los dispositivos que están conectados, incluso a coger según qué paquetes e intentar suplantar a alguno de los clientes, ¿vale? Pues esto es lo que analizamos, ¿vale? Vemos si puede haber a lo mejor puntos de acceso que están suplantando, pues porque a lo mejor en la oficina de al lado o hay un vehículo cerca que está intentando suplantar a un vehículo, pone un rogue access point para intentar que los clientes se suscriban a ese punto de acceso con ese mismo SSID y le den la contraseña, ¿vale? Pues todo este tipo de auditorías en esta fase es lo que hacemos, ¿vale? Con distintas herramientas, como digo, para tener visibilidad tanto de puntos de acceso como de los clientes que hay. Y también uno de los controles que hacemos es un estudio de cobertura. ¿Por qué? Porque al final en las redes Wi-Fi muchas veces las despliegan empresas que no son expertas en Wi-Fi, y una de las primeras cosas que hay que hacer es un estudio de cobertura. Porque ¿dónde queremos la cobertura? La queremos donde está en este caso la oficina. No queremos para nada cobertura fuera de la oficina, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida en que limitemos más la señal de que se va fuera, menor riesgo tendremos de que en el exterior tenga conectividad un posible atacante, ¿vale? Pues no es lo mismo que tengamos conexión a 3 metros o a 2 metros de la fachada, por decir algo, que se nos vaya a lo mejor a 10 o 15 metros porque a alguien se le ha ocurrido poner un punto de acceso justo cerca del ventanal o del lateral, ¿de acuerdo? Pues es un tema que vigilamos también, ¿vale? En estas auditorías. La fase de fingerprinting, como hemos comentado, auditar desde fuera las IPs que tenemos públicas, ¿vale? Para ver si podemos descubrir sistemas que tiene dentro la organización, ¿vale? Bueno, aquí solemos trabajar con Nmap y con otras soluciones para intentar descubrir pues bueno, esa información, ¿vale? Afortunadamente cada vez más los firewalls son conscientes de este tipo de técnicas, incluso se intentan ofuscar para no dar esa información que antes sí que te lo daban directamente. Entonces, bueno, es el reto aquí que tenemos en esa fase. Luego en la fase 7 analizamos la parte de configuraciones, ¿vale? Es decir, oye, pues mira, es que los equipos los tienes configurados de una forma que, bueno, entra un usuario y la pantalla se queda ya siempre encendida, el acceso a
al ordenador y puede venir la persona de limpieza a la media hora, a la hora y no sale automáticamente no te cierra sesión. Entonces, los cierres de sesión, contraseñas que al final, pues al final no tienes una política de contraseñas y pueden poner 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso lo vemos en esta fase. Y luego, como digo, para mí una de las fases más importantes que es el análisis de vulnerabilidades, ¿vale? Tanto en seguridad perimetral, en red interna y en otras áreas, ¿de acuerdo? Al final lo que hacemos es, aquí sí que hay que tener acceso evidentemente a todas las redes de la organización, todas, incluyendo IT, OT, todo, para que esa sonda sí coja información de todo tipo, ¿vale? Y aquí lo que vamos a obtener precisamente es eso, es decir, oye, mira que aquí tienes una cámara, que esta cámara tiene una vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Y esta vulnerabilidad es grave porque desde esta cámara te pueden acceder a un servidor, ¿vale? O esta impresora, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a ver en esta fase de análisis de vulnerabilidades, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, con soluciones sobre todo como Nessus, que es el rey, digamos, en toda esta parte desde hace muchísimos años de análisis de vulnerabilidades y bueno, nos da pues eso, desde los tipos de vulnerabilidades, ¿vale? Pues ordenadas de más crítico pues a menos, con menos criticidad, perdón, que me he ido donde no. Me he saltado. Vale, aquí tenía cerca la parte del fin. En análisis de vulnerabilidades, pues vemos también, por ejemplo, tiene muchísima información, o sea, aquí sacamos muchísima información, por ejemplo, a nivel de IP, ¿vale? Pues oye, quiero saber qué dispositivos tienen más vulnerabilidades y me centro y veo que pues la 1.46 resulta que es un servidor y digo, ¡puf! Tela marinera la que tenemos aquí, pues es un servidor que a lo mejor el sistema operativo no está soportado, no tiene según qué actualizaciones, etcétera. Tiene instalado a lo mejor aplicaciones que tienen muchas vulnerabilidades y todo esto lo vamos a sacar desde en este caso, Nessus, ¿de acuerdo? En cuanto a la parte de explotación, ¿qué hacemos? Cogemos esa información de fases anteriores, ¿vale? Tanto de la parte perimetral como la parte de análisis de vulnerabilidades y intentamos con ataques conocidos y con soluciones, sobre todo con Metasploit, intentar explotar esa vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Ya lo digo, no es algo súper importante, ¿vale? El que se pueda explotar algo que hemos visto que tiene una vulnerabilidad, porque si no lo hacemos nosotros, desde luego que los ciberdelincuentes lo que les sobra es tiempo y dinero hoy en día, porque han monetizado mucho y siguen monetizando. Entonces, lo importante sobre todo es tener cuidado con las vulnerabilidades que se han analizado en la fase anterior, ¿vale? Si encima se explotan, pues con mayor razón, ¿de acuerdo? Porque eso significa que en un tiempo rápido, pues alguna de las vulnerabilidades es explotable, ¿de acuerdo? Y aquí, pues bueno, podemos utilizar pues distintos entornos, ¿vale? Que tienen que ver con Metasploit y de una forma a veces pues más o menos sencilla, conseguir tener pues acceso remoto, por ejemplo, a un equipo, ¿de acuerdo? De la organización. El tema de ingeniería social, pues bueno, importante, ¿vale? Sobre todo aquí en estas fases se suele centrar en la parte de phishing, ¿vale? Enviar correos intentando suplantar, pues, o a clientes, proveedores, gente de la organización, etcétera, ¿vale? Y luego ya, para ir finalizando, la parte de auditoría web, ¿vale? La parte de auditoría web es algo que en las pymes, pues muchas veces no se le da la relevancia que tiene y se publica pues bueno, contenidos en la web corporativa, aunque no tenga ninguna aplicación web, aunque no tengas un acceso a una intranet, pero ahí puede haber información pues bueno, relevante, ¿vale? Pues porque a veces puedes colgar documentación, PDFs, imágenes que tengan en la parte de metadatos una información que te esté dando información sobre tu red, sobre la impresora, sobre información que a ti te puede decir, bueno, y tampoco es importante que tengan esto, pero para el ciberdelincuente sí, porque ya tiene un sistema, tiene una dirección, tiene algo, ¿vale? Entonces,
auditamos, pues bueno, esa parte un poco de la web que puede tener metadatos que no son deseables, de privacidad y demás, y la parte también, limitado en tiempo, de ciertos controles de la metodología WASP, ¿vale? Que está centrada en, bueno, en aplicaciones web y vemos realmente, pues bueno, si tiene también alguna vulnerabilidad, ¿vale? O como, por ejemplo, pues la que pone aquí, el acceso al portal con autenticación de admin. Oye, tienes por defecto la ruta, sabes, de admin, tienes un WordPress, que es muy típico. Pues bueno, si tienes algo que es muy típico, tienes un WordPress y tiene la ruta por defecto, que a lo mejor por fuerza bruta te acceden al usuario de administrador, pues puedes tener un problema luego de que accedan a la web y como mínimo, hombre, que te pongan lo que no es deseable y tengas un problema de reputación, ¿vale? De imagen. Y ya la última fase es la del informe, ¿vale? En cuanto a los informes, para mí el más importante es el informe ejecutivo, ¿vale? Y tiene que ser de una extensión reducida, ¿vale? De 3 a 5 páginas, pero con muy claro, resaltando muy bien lo importante, ¿vale? Y con este índice, ¿vale? Pues nombrar un poco los antecedentes, los objetivos iniciales y los hallazgos a alto nivel, ¿vale? Aquí no vamos a estar detallando, pues el problema es que este DNS con esta configuración, que es el DHCP, no, tiene que ser a alto nivel, ¿vale? La descripción de las fases y hallazgos más importantes y una tabla de puntuación de cada fase y general. Es decir, aquí vamos a lo de las métricas, ¿vale? Si el día de mañana, al año siguiente, se hace otra auditoría con esta metodología, vamos a ver si hemos mejorado o hemos empeorado, ¿vale? Ahora lo veremos, un ejemplo de esta tabla. Y por último, que es lo que espera dirección, es unas recomendaciones, ¿vale? Y unas recomendaciones, esto también es importante que lo entendáis, ¿vale? A corto plazo, a medio y a largo plazo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer de aquí a 1 o 3 meses? ¿Vale? Pues porque es que realmente aquí estamos teniendo una superficie de ataque aquí totalmente expuesta y es que el riesgo de que corramos una brecha de seguridad es muy alto, ¿vale? Con lo cual, esto sí que lo tenemos que hacer cuanto antes, ¿vale? A nivel medio, pues bueno, a lo mejor, oye, mira, que tengo un antivirus, tengo firewall y antivirus y es verdad que el antivirus al final hoy en día se necesita un EDR, un XDR, algo que tenga inteligencia artificial, fuentes de inteligencia que realmente me protejan los equipos, ¿vale? Y no lo tengo. Entonces, pues bueno, lo tengo que ir mirando, ¿vale? Y a largo plazo, pues que puede ser, porque a lo mejor sea algo importante, pues oye, el tema de segmentar la red de una forma sencilla, dispositivos que se conectan a la red, permitirles el acceso o no de una forma automática, pues bueno, a lo mejor porque ese proyecto es más complejo y porque tiene un coste económico, que no estás hablando a lo mejor de 1.000 euros, ¿vale? Pues a lo mejor un gestor de contraseñas que no tenemos, pues puede ser algo que puede ser abordable económicamente y lo puedes hacer rápido en tiempo, pero un sistema de NAC, por ejemplo, para controlar el acceso a toda la organización y más con todo lo que se nos viene de IoT y de OT, pues puede ser más complejo, ¿vale? Pero hay que reflejarlo y que dirección sepa que, ojo, esto es importante, pero bueno, nos marcamos un tiempo, pues o bien a medio o bien a largo plazo para analizarlo bien, ver costes y tomar la decisión, ¿de acuerdo? Y ya en el informe técnico, pues sí, eso a lo mejor, mira, al CISO, al responsable de seguridad dentro del departamento de IT, nos puede interesar más, ¿vale? Pues oye, las herramientas utilizadas, la planificación que hemos tenido y luego ya cada una de las fases con todo el detalle, ¿vale? De las pruebas, con todos los anexos y demás, ¿vale? Y el resumen de la puntuación, ¿vale? Que es esta tablita de aquí, ¿vale? Como os digo, al final los humanos esto lo entendemos, ¿vale? Y lo vemos rápidamente, ¿vale? Al final un director general, si ve puntuación final un 6,71 sobre 10, sabe lo que es, ¿vale? Si ve un 9, sabe lo que es. Si ve un 2, sabe lo que es. Y estamos hablando de ciberseguridad, ¿vale? Y esto sí que, claro, de forma sistemática sí que nos va a decir si estamos mejorando o empeorando. ¿Qué ocurre?
que, por ejemplo, en la fase de, no sé, en análisis de vulnerabilidades, por ejemplo, ¿vale? Tenemos un 4,48 y resulta que al año siguiente nos sacamos una nota peor. ¿Pero por qué a lo mejor? Pues porque a lo mejor hemos desplegado más equipos de IoT, se han desplegado nuevos equipos con una versión de sistema operativo que la acaban de implantar hace 2 meses y resulta que tiene muchas vulnerabilidades, etc. Pero tenemos que ser conscientes, ¿vale? Y hay que medirlo, ¿vale? Entonces, y de esta forma sí que podemos poner el foco en decir, oye, en la seguridad física realmente aquí, oye, tenemos que invertir, tenemos que analizar qué es lo que tenemos que hacer de los resultados de esta auditoría, ¿vale? Lo que nos están diciendo que a corto y medio plazo hay que hacer, tenemos que ponernos en marcha, ¿vale? O en análisis de configuraciones. Pues a veces análisis de configuraciones no es un coste económico muy elevado, ¿vale? Pero sí que nos protege ante muchísimas amenazas, ¿vale? Y bueno, hasta aquí era, sobre todo, ido bastante rápido para no extenderme en tiempo, ¿vale? Y hasta aquí era, sobre todo, pues la presentación de esta metodología que seguimos en Orbe, que se llama PyMESEC, que también la hemos implantado y realizado en grandes empresas con ese objetivo de tener una auditoría que cubra la mayor superficie de ataque posible, ¿vale? Sin centrarnos en alguna de ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, también decir que, claro, en algunas organizaciones, pues sí que al final se nos pedís, oye, quiero que os centréis en análisis de vulnerabilidades. Y solo nos pedís análisis de vulnerabilidades o análisis de vulnerabilidades en la parte de fingerprinting. Pues bueno, eso también evidentemente es posible, ¿vale? Pero bueno, nuestra recomendación es que esa auditoría anual, ¿vale?, que hacéis, la hagáis siempre con esta metodología, porque nos va a dar esa información que si no nos estamos perdiendo, nos estamos centrando muchas veces en la parte técnica, ¿vale? Oye, vamos con el Nessus, vamos con esto a nivel técnico y demás, pero si no auditamos periódicamente la parte de inteligencia en fuentes abiertas, pues a lo mejor no estamos viendo una parte importante que sí que lo están viendo los delincuentes. Y estamos viendo a lo mejor que el director general tiene un montón de correos comprometidos, de cuentas por ahí, que si no, pues no lo sabemos, ¿vale? Pues no seguimos, no lo hacemos de motu propio el ver pues en el Consejo de Administración qué cuentas tienen, dónde las tienen, etcétera, ¿de acuerdo? Así que bueno, si tenéis alguna pregunta, este es el momento, ¿vale? Porque no quiero extender mucho más el webinar y si no, bueno, ya sabéis que bueno, en cualquier momento podéis contactar con nosotros y explicaros más en detalle en qué consiste, incluso pues bueno, haceros una propuesta, ¿de acuerdo? Económica para ver en qué consiste, que bueno, esa es la última transparencia que tenemos, ¿vale? Y la sorpresa que os quería dar, ¿vale? Para premiaros a todas esas personas que estáis ahí, y es que vamos a abrir un periodo hasta el 31 de marzo de este 2023, ¿vale? Para daros un descuento especial si decidís contratar esta metodología de auditoría de ciberseguridad, ¿vale? Os vamos a aplicar un 30%, ¿vale? Si decís que habéis asistido a esta sesión, ¿de acuerdo? Y bueno, definiendo evidentemente, como hemos visto, pues el alcance, ¿vale? No es lo mismo auditar una IP que auditar externa, que auditar 10, ¿vale? Pero sí que tendréis, os aprovecharéis de ese 30% de descuento que bueno, os va a facilitar sobre todo a empresas que a veces no estáis ya en esa planificación y que se tiene como algo normal y se tienen presupuestos y se sabe que todos los días se hace una auditoría de seguridad, pues muchas veces la primera vez cuesta. Y en empresas también que, bueno, pues hizo una hace 3 años, pero bueno, se sacaron 2 o 3 cosas, tampoco hemos avanzado, si el informe me lo vuelvo a leer, hay mucho texto. Entonces, aquellas empresas que queráis volver a darle un impulso y el sistematizar estas auditorías de seguridad y hacerlas realmente anuales,
pues bueno, encantados de que podamos tener vuestra confianza, ¿vale? Y como premio adicional, lo que ponemos ahí también, ¿vale? Que es muy importante para nosotros el tema de proteger la fase de autenticación. Ya me habréis escuchado en multitud de ocasiones, ¿vale? Entonces, si contratáis antes del 31 de marzo esta auditoría de ciberseguridad, os daremos sin coste 2 licencias del MFA de Cisco Duo Access, ¿vale? Que es un MFA con políticas avanzadas, ¿vale? Para que lo podáis en esa parte de administración, porque son 2 licencias, ¿vale? Pero bueno, en esa parte de administración, para que veáis la multitud de casos de uso donde lo vais a aplicar, ¿vale? Para proteger el acceso a un servidor, el acceso a vuestro VPN, el acceso a Office 365, el acceso a múltiples aplicaciones, ¿vale? Que están de forma nativa, o sistemas, ese acceso por SSH, ¿vale? A Linux, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces tendréis esas 2 licencias, ¿vale? Os explicaremos cómo funcionan y podréis aprovechar esa ventaja. Así que, bueno, por mi parte, nada más, ¿vale? Agradeceros la asistencia, ¿vale? A esta sesión y bueno, a los que no os hayáis inscrito en el siguiente webinar que tenemos publicado en nuestra web, en orbeseguridad.es, animaos a que lo hagáis, ¿vale? Porque va a ser muy, muy interesante. Vamos a tratar el tema de análisis de vulnerabilidad, de la parte de DLP, de prevención de pérdidas de datos, ¿vale? Con una solución que es Cisco Umbrella, ¿vale? Y vamos a ver cómo con una solución nada intrusiva, ¿vale? Vamos a poder ver muchísima información respecto a algo que cada vez preocupa más en las organizaciones, que es qué ocurre con esa información y qué movimientos hay, ¿vale? Si lo está compartiendo alguien en el cloud, si se lo está pasando a alguien que no debe, etcétera, ¿de acuerdo? Así que si no os habéis inscrito, os animo a que lo hagáis. Y nada más, ¿de acuerdo? Deseaos un feliz día y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.